Hola muy curiosos, bueno pues hoy vamos a intentar aprender cositas de la microbiología. ¿Por qué os lo subo aquí y tal? Pues porque antes de contaros realmente lo de las primeras células, si queréis y no tenéis mucha idea, pues para que entréis un poco en contexto con son los microorganismos. Así que vamos a ello. En muchos casos, aquellos que estudian la microbiología se han dedicado a clasificar también, aparte por supuesto de la clasificación filogenética, que es la que está más consensuada y aceptada, también digamos que dentro de todas esas clasificaciones de microorganismos encontramos distintas clasificaciones en cuanto al crecimiento celular, determinación de cómo se pueden producir también, por ejemplo, algunos cultivos o efectos de factores ambientales que pueden limitar las formaciones o no, el pH, el agua, la presión osmótica que pueden soportar estos organismos, si son organismos que pueden asimilar el oxígeno o no, entre otras cosas. Entonces hay bastantes como subclasificaciones que quizás debería de comentaros antes de proseguir. Así que vamos a intentar hacerlo. Por un lado, vamos a hablar del crecimiento celular. El número de células es el tipo de crecimiento que los microorganismos presentan, al igual que todos los seres vivos, de modo que estos suelen dividirse normalmente mediante un método de fisión binaria. Es como se dividen normalmente los microorganismos. De forma que la fisión binaria se define como una generación de clones. Doblan su material genético, su pared celular, y lo que hacen es tener clones de células hijas. El tiempo que se tarda depende de distintos factores nutricionales o factores genéticos, etc. Pero lo que sí que es importante es que el crecimiento de los microorganismos puede ser un crecimiento que puede clasificarse de dos formas. Puede ser un crecimiento discontinuo o en vaz, que consiste en un inóculo, es decir, en un matraz donde introduciríamos, por ejemplo, un conjuntito de células, ¿no?, que en principio se deberían de reproducir y que van a reproducirse y van a dividirse hasta que se acaben los recursos y acaben muriéndose. Esto método lo que implica o lo que se ha visto es que puede tener 4 fases. Una es la de latencia, fase en la que se introduce el microorganismo en ese medio, ¿vale? Lo colocamos nosotros. 2. La logarítmica o de crecimiento, que es la fase en la que se empieza a reproducir. Hay una fase después, que es la tercera, que es la estacionaria, que se sigue reproduciendo y gasta los recursos tanto como los haya, y no tiene ningún problema. Y el cuarto, la muerte. Al terminarse los recursos, la población acaba muerta. Es una cuestión bastante típica. Y tiene unas distintas fórmulas que te permiten calcular este tipo de cosas. Por otra parte, tendríamos el cultivo continuo o quimiostático, que consta básicamente de un reservorio de un recipiente de cultivo. Es decir, me explico. Normalmente lo que se hace es que tendríamos las mismas fases que antes, pero evitando la fase estacionaria. O mejor dicho, es como si tuviéramos continuamente al organismo en esa fase de latencia logarítmica estacionaria hasta cierto punto, pero no la dejamos llegar a la fase de muerte, porque continuamente estamos limpiando y introduciendo nuevo medio de cultivo, de manera que es un cultivo, como digo, continuo o quimiostato, que básicamente siempre tiene nuevos nutrientes. Por tanto, los microorganismos nunca terminan en sí de reproducirse, ni tampoco llegan a esa etapa de la muerte. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que los microorganismos, al igual que todos los organismos vivos, dependen del medio en el que viven. Y eso también, a su vez, limita lo que acabamos de comentar, que es el crecimiento y la reproducción, también como en todo organismo que existe en este mundo. Así que hablamos de la temperatura, por ejemplo. Todos los microorganismos que tienen una temperatura mínima, máxima y óptima. La mínima es la que son capaces de subsistir con esa temperatura mínima. La máxima es también la máxima que pueden soportar sin que les dé un parraque, como diría Carmena Lamana. Y por otro lado tendríamos la temperatura óptima, que es donde yo vivo a mis anchas y vivo feliz y a gusto. Vamos, como deben de vivir en Canarias con la calima maravillosa que tiene. Así que encontramos a organismos clasificados dependiendo de cómo aguantan la temperatura en
psicrófilos, que son aquellos que se encuentran en sitios muy fríos, como por ejemplo la Antártida. Aunque normalmente se estudian en los océanos árticos y antárticos, es decir, más bien en el agua más que en el propio glaciar, pero en los glaciares también hay. Lo que pasa es que es más difícil y demás. Pero bueno, la cuestión es que aguantan unas condiciones muy bajas de temperatura. Y de hecho se considera que el óptimo muchas veces está entre los menos 20 y menos 40 grados centígrados, aunque lo normal y óptimo es estar más bien a los 5 grados centígrados, sobre todo si son psicotolerantes, que se suele llamar. Y tendríamos luego, como digo, una temperatura, digamos, mínima, máxima como mucho de 10 o 15 grados o incluso de 20. Por tanto, estos tipos de microorganismos tienen unas adaptaciones específicas para vivir en esos ambientes tan fríos. Se adaptan a temperaturas bajas por cambio de proteínas, ácidos grasos, además poseen enzimas que se activan en frío y que si aumenta mucho la temperatura dejan de funcionar. Tienen una mayor cantidad de hélice alfa en la estructura secundaria de las proteínas y tienen también más aminoácidos polares, algunos capaces de crecer a bajas temperaturas, por lo que contienen ácidos poliinsaturados también en la membrana. Un ejemplo, las Chlamydomonas mualis. Luego tendríamos microorganismos mesófilos. La mayoría de los que conocemos, de hecho, los patógenos y no patógenos, suelen tener entre 15 y 20 grados centígrados como su temperatura mínima. La máxima es de unos 45 grados y la óptima está como en nuestro organismo, entre los 20 y los 45 grados centígrados. De hecho, nuestro cuerpo, en teoría, y los seres humanos tenemos el óptimo en unos 35, 36, 37 grados centígrados. Y asimismo tenemos en última instancia a los termófilos. La mayoría son también bacterias, hongos, algas y demás que presentan una oscilación de temperatura entre los 80 y los 110 grados centígrados. Incluso las arqueas, que suelen ser hipertermófilas, es decir, que aguantan temperaturas súper extremas, se encuentran con un óptimo entre los 55 y los 65 grados. Ahí es nada. Y mediante ácidos grasos y modificaciones también en su material lo consiguen apalear o podrían llegar a poder adaptarse a este medio. También tenemos otra condición que sería el pH. El pH es otra cosa muy importante para poder vivir como una célula feliz y contenta. Y el pH neutro es el mejor y es el pH en número 7. Normalmente, cuando el pH es 7 y es neutro, suelen vivir en condiciones digamos, de condiciones normales, por decirlo así, y muy entre comillas esto. Después tendríamos a los microorganismos que se encuentran en condiciones ácidas o acidófilos que tienen un pH menor de 7. Por debajo de ese pH de 7 normalmente se oscila entre el 2 y el 3 en cuanto a puntos de pH. Todos son capaces de usar, por ejemplo, el azufre, los sulfatos, ácido sulfídrico. Hay incluso plantas también que se encargan de convivir y coexistir con este tipo de de microorganismos, y viven en ambientes como el río Tinto, donde hay altas concentraciones de hierro. Por ejemplo, está el Thiobacillus. Todo este género es muy conocido en este sentido. Después tendríamos también organismos alcalófilos de pH mayor a 7. Por encima de este barómetro normalmente suele ser de un pH de 9 a 11. Y son bacterias y arqueas las que se suelen encontrar entre este tipo de microorganismos. Viven en suelos altamente carbonatados o lagos bicarbonatados también, y contienen proteasas que sobreviven muy bien y ayudan a eliminar también esas concentraciones de alcalinidad, ¿no? Así tendríamos las bacterias del género Bacillus o las arcaeas del género Natronobacterias. Las aguas también y la presión osmótica son muy importantes, que haya solutos compatibles o no, que haya excesividad de sales, por ejemplo, que era lo que comentábamos anteriormente, organismos que están muy acostumbrados a altas concentraciones de sal, por ejemplo, los microorganismos halófilos, que se pueden clasificar a su vez en los extremos, como son de 15 a 30% de sales en su medio, que son las arqueas, bueno, algunas de ellas, mejor dicho, los ambientes o los microorganismos halófilos moderados, que serían de un 6 a un 15% de sales lo que se encuentra en su medio y son algunas arqueas y bacterias, y
Los microorganismos halófilos, como os comentaba, que tienen de 1 a 6% de sales, que también se encuentran dentro de algunos tipos de bacterias, los xeláfilos, que son si viven casi sin agua, e incluso encontramos organismos que son osmófilos, que viven con mucha azúcar. Así que los diabéticos deberíamos de estar rodeados de osmófilos. Pero por otra parte también encontramos otro limitante que también hay que mencionar, y que sería el oxígeno. El oxígeno es muy importante porque en base a él se pueden clasificar también los microorganismos para ser aerobios, capaces de crecer con oxígeno con un 21% en el aire, como vivimos nosotros, vaya. Los microaerófilos, que tienen una tensión de oxígeno inferior a la del aire, de un 10% o algo así, creo recordar que era. Y los anaerobios, organismos que carecen de sistema respiratorio, que son los anaerotolerantes, que son aquellos que si entran en contacto con el oxígeno no tienen ningún problema, lo pueden medianamente tolerar, no les supone la muerte, y los anaerobios obligatorios, que son aquellos que si entran en contacto con oxígeno pueden llegar a morir. La medición del crecimiento también es muy importante como medida directa e indirecta, pero eso ya son técnicas que se llevarán a cabo, si queréis, y os lo cuento en otros vídeos y demás, técnicas que se usan mucho en microbiología y cómo se pueden aplicar. Lo más importante en cualquier caso siempre es poder utilizar esas técnicas de forma aplicada para poder llegar a dar cultivos que, como he dicho, sobre todo se usan para desarrollo de antibióticos y medicinas, y que son bastante importantes. Y hasta aquí por hoy. De momento, como también os voy a intentar contar eso, cosillas de microbiología, probablemente voy a subir más de un vídeo intentando explicaros cosillas muy básicas, pero que creo que son fundamentales para que luego de verdad entendáis mejor el origen de las células y cómo se han dado todos los procesos evolutivos en todos sus sentidos. Así que dadle un like que yo lo vea, suscribiros al canal y seguir aprendiendo muy curiosos, seguir curioseando, que el mundo es muy grande, pasan demasiadas cosas en él, y yo creo que ni con toda la divulgación científica del mundo es suficiente como para que nos enteremos todos de todo. Así que os espero en el próximo vídeo, que os seguiré contando muchas más cosas de los microorganismos y sobre todo de cómo ellos son el principio de las primeras células y por tanto de la vida. Hasta pronto, amo curiosos. Chao.